Después de 18 años lejos de Dios, una voz resuena en la oscuridad y transforma toda su vida. Lucas vivía solo, en un pequeño piso, en un barrio humilde de Sevilla, rodeado de sombras que parecían comerse su alma. Había pasado 18 años alejado de la fe, navegando por un océano de vicios y oscuridad. La soledad lo abrazaba como un pelaje helado. La botella se convirtió en su única compañía, y las noches en un sinfín de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué había abandonado a un hijo que había crecido entre oraciones y amor? Era en una noche oscura, cuando el aire estaba pesado, casi cargado de electricidad, que Lucas escuchó algo. Una voz, suave pero poderosa, resonaba en su mente, tan clara que parecía estar sentada a su lado. «No estás solo», decía. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si una luz se encendiera en medio de su tormenta interna. Recuerdos olvidados de su infancia venían y se deslizaban como susurros, momentos de fe, de amor familiar, de risas compartidas en la iglesia, el eco de un canto de alabanza que solía llenar su corazón. «¿Qué quieres de mí?», gritó Lucas, pero solo el silencio le respondió. Se dejó caer sobre su viejo sofá, su pecho apretado por el peso de la desesperanza. Esa noche, al cerrarse los párpados, fue transportado a un lugar luminoso. Ahí encontró una figura angelical, radiante y cálida. «Lucas», la voz era un eco de amor. «Has sido llamado, busca la redención». Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. «¿Redención? ¿Es posible para mí, que he perdido todo?». La figura le mostró momentos de su vida, fragmentos de alegría. Sido amado, y en su búsqueda de respuestas había olvidado el camino. Al despertar, su corazón latía con más fuerza, como si 1000 mariposas despertaran dentro de él. Esa sensación no era solo un recuerdo, era la energía de una nueva vida que le esperaba. Lucas sabía que debía hacer algo, que esa voz no era un simple eco. El día siguiente decidió salir. Caminó sin rumbo, hasta que, guiado por una fuerza desconocida, llegó a un pequeño grupo de apoyo cristiano que se reunía en un parque. Allí la gente compartía sus historias de vida, su fe, su lucha. Lucas, al principio reacio, escuchó atentamente. Algo dentro de él se movía. La voz resonaba en sus pensamientos. «Esto es parte de tu camino». Y como si algo se rompiera dentro de él, comenzó a reconstruir los lazos rotos con su madre. Esa mujer que siempre había creído en él, a pesar de todo. Ella lo abrazó con amor y perdón, lágrimas cayendo sobre sus rostros, un bálsamo para las heridas abiertas. A medida que Lucas profundizaba en su nueva fe, pasaba horas en oración, sintiendo una paz que nunca había conocido. Pero la batalla interna era palpable. Decisiones críticas se presentaban. ¿Renunciaría a sus vicios, a su antigua vida, o caería nuevamente en el vacío? Los días pasaban, y la luz que había comenzado a crecer en su interior empezaba a romper las sombras de su alma. Sin embargo, la lucha no había terminado. La tentación aún lo acechaba, y cada vez que se volvía a su pasado, la voz aparecía, suave y persuasiva, retándolo a elegir. Lucas se encontraba en una encrucijada, un paso entre la oscuridad y la luz divina. Tenía la sensación de que había más revelaciones por venir. «Dios aún tiene mucho que mostrarme», pensó, mientras su corazón latía con un nuevo propósito, la oración su nuevo aliento. Pero eso era solo el comienzo. «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos inscritos han reportado que YouTube ha eliminado sus inscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, dale ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Adoro conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas se encontraba en una encrucijada. Un paso entre la oscuridad y la luz divina. La voz resonaba en su interior, describiendo un llamado que no podía ignorar. Sin embargo, en aquel momento de calma, el cielo pareció abrirse ante él. Una luz deslumbrante lo rodeó, dejando una estela de asombro. Era como si el aire se volviera denso. Cada susurro del viento parecía un eco divino. De la luz emergió una sombra que poco a poco fue tomando forma. Era un ser trascendental y glorioso, que lo miraba con ojos que parecían conocer cada rincón de su alma, cada secreto que había ocultado, cada lucha que había enfrentado. Lucas, susurró la figura con una voz que parecía resonar a través del tiempo. Lo que temes se manifestará. Hay algo que debes saber. Entonces, como si el tiempo se detuviera, la escena cambió. Lucas vio su vida desfilando ante sus ojos. Momentos de risa, dolor. Momentos en que las decisiones lo llevaron más lejos de Dios. Pero también vislumbró a su madre, no solo como una mujer amada y sufrida, sino como una guerrera de oración que clamaba por su redención cada noche. Y en un giro devastador, Lucas vio imágenes de un pasado que nunca había comprendido del todo. Eran visiones de los sacrificios que su familia había hecho por él, oraciones pronunciadas con fe, luchas que parecían invisibles, pero que eran tan reales. Eran más que oraciones, explicó la figura. Eran pactos, promesas hechas ante mí que han mantenido a raya las sombras de tu vida. Tu madre ha sido el puente entre tú y lo divino. Lucas, abrumado, sintió una mezcla de gratitud y desesperación. En ese instante comprendió que su camino hacia la fe no solo le pertenecía a él, era parte de un legado de esperanza que arrastraba consigo un peso inimaginable. Pero la revelación no terminó ahí. La presencia misteriosa hizo una pausa antes de continuar. Lucas, hay un secreto oculto que puedes cambiar. Un poder que puedes desatar o reprimir según el camino que elijas. La batalla no solo es tuya. Hay otros luchando contigo y contra ti. El aliento de Lucas se detuvo de golpe. Nunca estaba solo, pero esa verdad lo llenaba de temor. Antes de que pudiera articular alguna pregunta, la figura se desvaneció y una onda de energía parecida a un rayo de luz lo atravesó. Lucas sintió que algo se rompía dentro de él, como si 1000 cadenas se deshicieran en su interior. Sin embargo, el silencio que siguió fue abrumador. Una pregunta se atascó en su garganta, una súplica en su corazón. ¿Y ahora qué debo hacer? Al abrir los ojos, se encontró de vuelta en su pequeño piso, pero todo había cambiado. Una nota brillaba en su mesa, un mensaje anónimo que decía: «La verdad te hará libre, pero la decidirás tú». La angustia invadió su alma. Comprendía ahora que su viaje no era solo personal, era una batalla espiritual que podría afectar a muchos. Se sentó en el sofá, su corazón latiendo con fuerza. «Dios, ¿qué me has mostrado? ¿Hay más?» De repente, un sonido lejano interrumpió su silencio. Una melodía dulce y envolvente, un canto que parecía llamarlo por su nombre. Desde el corazón de la noche, lo sintió como un susurro de Dios que, aunque silencioso, era poderoso. Sin pensarlo, se levantó. Siguió el sonido, guiado no solo por sus pies, sino por su fe renaciente. Llegó a la puerta
y al abrirla, se encontró frente a un grupo de personas que estaban allí cantando. Brilla en sus ojos. Su fe vibrante atraía a Lucas como un imán. Sin embargo, entre ellos reconoció un rostro que lo hizo congelarse. Era su madre, su fe intacta y su amor resplandeciente como nunca antes. Lucas, dijo, y su voz era una luz resplandeciente. Sin embargo, la sombra de lo que había visto en su visión lo llenó de dudas. ¿Era realmente un mero encuentro o algo más profundo? La incertidumbre le llenó el pecho. Había descubierto una verdad, pero había secretos por revelar. Un nuevo llamado se avecinaba en el horizonte, y el eco de Dios resonaba en su corazón. ¿Es esto solo el inicio?, se preguntó, sintiendo que su caminar apenas comenzaba, que aún había un propósito que explorar, una batalla que librar. Voz de Dios no se había ido. Estaba más cerca que nunca. Lucas, tembloroso y emocionado, comprendió que la luz de su nuevo camino lo guiaba hacia algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Pero la pregunta resuena: ¿quiénes serían sus aliados y enemigos? ¿Qué más le mostraría Dios en esta jornada? Con el corazón acelerado, dio un paso hacia adelante, dispuesto a descubrir la verdad oculta, sabiendo que su destino estaba atado a otros en su búsqueda de fe. Lucas se encontraba en la puerta, el rostro de su madre iluminándose en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, entre la alegría y la confusión. Pero antes de que pudiera abrazarla, una ráfaga de viento helado lo envolvió. La atmósfera se tornó eléctrica. La luz intensa alrededor de ellos pareció parpadear, y en un instante el grupo que cantaba se desvaneció como si nunca hubiera existido. Solo quedaba su madre, con su mirada resplandeciente, y un silencio aplastante que lo envolvía. «Lucas, escucha», dijo su madre, pero su voz parecía venir de muy lejos, como el eco de un susurro divino. Antes de que pudiera responder, un destello deslumbrante inundó el lugar, y de la luz surgió una figura que parecía no pertenecer a este mundo. Era un ser custodio, lleno de gloria, con ojos que reflejaban siglos de sabiduría. «Lucas, tu vida está a punto de cambiar», anunció la figura con una voz resonante que tronó en su alma. «No, no puede ser», Lucas murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué tienes que decirme?», preguntó, con el corazón acelerado. La presencia del ser lo llenaba de miedo, pero también de una extraña paz. «Lo que te ha sido ocultado durante años se revelará hoy. No estás solo en esta lucha. Hay verdades ocultas que han llevado a tu familia a este preciso momento», dijo la figura. Y Lucas sintió que la atmósfera se contraía como un resorte que estaba a punto de romperse. Sin previo aviso, la luz cobró vida y comenzó a mostrar imágenes brillantes, visiones de su pasado. Vio a su madre arrodillada en oración, sujetando un rosario entre sus manos, su rostro empapado en lágrimas. Vio amigos de la infancia, aquellos que habían caído en la oscuridad también, y sintió un profundo lazo que unía sus destinos. «La batalla no es solo tuya, Lucas, es colectiva», explicó el ser. «Cada decisión que tomas afecta a otros. Estás llamado a ser un faro para quienes aún están perdidos». Lucas abrió los ojos, sintiéndose abrumado. «¿Un faro? ¿Por qué yo?», cuestionó, la incredulidad tiñendo su voz. Pero antes de que obtuviera respuesta, el ser suspendido en el aire enfrió la atmósfera, y una sombra oscura emergió del suelo. Se movía como una serpiente y se abalanzó hacia él. Un dolor familiar atravesó su pecho. La lucha se hizo tangible, como si los demonios de su pasado quisieran arrastrarlo de vuelta. «Lucas, despierta tu verdadera naturaleza», dijo la figura convexa, apuntando hacia la sombra. «A frente de ti se presentará la elección, luchar o rendirte. La oscuridad te busca,
pero tienes el poder de resistir. Otro destello lo cegó. La habitación alrededor se desvaneció de nuevo, y Lucas se encontró de vuelta en su pequeño piso, solo. Pero algo había cambiado. El aire estaba impregnado de una sensación de sacrificio y urgencia. Miró a su alrededor, desesperado, cuando una carta caída en el suelo atrajo su atención. La levantó, sintiendo que ardía en sus manos. La verdad te hará libre. Pero la realidad es que no está en tus manos. El futuro está sellado, decía. Tenía que decidir. La voz de Dios aún retumbaba en su mente, pero ahora sentía que había un precio por su redención, un secreto que aún no podía comprender. Su madre, la guerrera de oración, sus amigos, las almas perdidas, y él, el faro de luz. Con el corazón agitado, se preguntó si estaba claro por qué se encontraba en medio de esta tormenta. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su elección, un susurro frío interrumpió su pensamiento, un eco oscuro que prometía respuestas. «Regresa por lo que te pertenece, Lucas», sonó entre sombras. Era una advertencia y una invitación. Olvides que aunque la luz brilla, la sombra está siempre cerca. En ese instante, Lucas sintió que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inexplicable. La sensación de un nuevo propósito lo invadía. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué camino elegiría? La oscuridad estaba a su alrededor, pero también la luz de una verdad aún no revelada. Con el alma inquieta y el corazón acelerado, dio un paso adelante, sabiendo que su viaje apenas comenzaba y que el poder de cambiar su destino aún estaba en sus manos. Y mientras el eco de la voz divina resonaba, una nueva sombra cruzaba su mente, un nuevo llamado despertaba en su ser. ¿Cuál sería su próximo paso? Lucas se encontraba en la puerta, el rostro de su madre iluminándose en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, entre la alegría y la confusión. Pero antes de que pudiera abrazarla, una ráfaga de viento helado lo envolvió. La atmósfera se tornó eléctrica. La luz intensa alrededor de ellos pareció parpadear. Y en un instante, el grupo que cantaba se desvaneció como si nunca hubiera existido. Solo quedaba su madre, con su mirada resplandeciente, y un silencio aplastante que lo envolvía. «Lucas, escucha», dijo su madre, pero su voz parecía venir de muy lejos, como el eco de un susurro divino. Antes de que pudiera responder, un destello deslumbrante inundó el lugar, y de la luz surgió una figura que parecía no pertenecer a este mundo. Era un ser custodio, lleno de gloria, con ojos que reflejaban siglos de sabiduría. «Lucas, tu vida está a punto de cambiar», anunció la figura con una voz resonante que tronó en su alma. «No, no puede ser», Lucas murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué tienes que decirme?», preguntó con el corazón acelerado. La presencia del ser lo llenaba de miedo, pero también de una extraña paz. «Lo que te ha sido ocultado durante años se revelará hoy. No estás solo en esta lucha. Hay verdades ocultas que han llevado a tu familia a este preciso momento», dijo la figura, y Lucas sintió que la atmósfera se contraía como un resorte que estaba a punto de romperse. Sin previo aviso, la luz cobró vida y comenzó a mostrar imágenes brillantes. Visiones de su pasado. Vio a su madre arrodillada en oración, sujetando un rosario entre sus manos, su rostro empapado en lágrimas. Vio a amigos de la infancia, aquellos que habían caído en la oscuridad también, y sintió un profundo lazo que unía sus destinos. «La batalla no es solo tuya, Lucas, es colectiva», explicó el ser. «Cada decisión que tomas afecta a otros. Estás llamado a ser un faro para quienes aún están perdidos». Lucas abrió los ojos, sintiéndose abrumado. «¿Un faro? ¿Por qué yo?», cuestionó.
la incredulidad tiñendo su voz. Pero antes de que obtuviera respuesta, el ser suspendido en el aire enfrió la atmósfera, y una sombra oscura emergió del suelo. Se movía, como una serpiente, y se abalanzó hacia él. Un dolor familiar atravesó su pecho. La lucha se hizo tangible, como si los demonios de su pasado quisieran arrastrarlo de vuelta. «Lucas, despierta a tu verdadera naturaleza», dijo la figura convexa apuntando hacia la sombra. «Al frente de ti se presentará la elección, luchar o rendirte. La oscuridad te busca, pero tienes el poder de resistir». Otro destello lo cegó. La habitación alrededor se desvaneció de nuevo, y Lucas se encontró de vuelta en su pequeño piso. Solo. Pero algo había cambiado. El aire estaba impregnado de una sensación de sacrificio y urgencia. Miró a su alrededor, desesperado, cuando una carta caída en el suelo atrajo su atención. La levantó, sintiendo que ardía en sus manos. «La verdad te hará libre, pero la realidad es que no está en tus manos. El futuro está sellado», decía. Tenía que decidir. La voz de Dios aún retumbaba en su mente, pero ahora sentía que había un precio por su redención, un secreto que aún no podía comprender. Su madre, la guerrera de oración, sus amigos, las almas perdidas, y él, el faro de luz. Con el corazón agitado, se preguntó si estaba claro por qué se encontraba en medio de esta tormenta. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su elección, un susurro frío interrumpió su pensamiento. Un eco oscuro que prometía respuestas. «Regresa por lo que te pertenece, Lucas», sonó entre sombras. Era una advertencia y una invitación. «No olvides que aunque la luz brilla, la sombra está siempre cerca». En ese instante, Lucas sintió que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inexplicable. La sensación de un nuevo propósito lo invadía, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué camino elegiría? La oscuridad estaba a su alrededor, pero también la luz de una verdad aún no revelada. Con el alma inquieta y el corazón acelerado, dio un paso adelante, sabiendo que su viaje apenas comenzaba y que el poder de cambiar su destino aún estaba en sus manos. Y mientras el eco de la voz divina resonaba, una nueva sombra cruzaba su mente. Un nuevo llamado despertaba en su ser. ¿Cuál sería su próximo paso? Lucas se encontraba en la puerta, el rostro de su madre iluminándose en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, entre la alegría y la confusión. Pero antes de que pudiera abrazarla, una ráfaga de viento helado lo envolvió. La atmósfera se tornó eléctrica. La luz intensa alrededor de ellos pareció parpadear. Y en un instante, el grupo que cantaba se desvaneció como si nunca hubiera existido. Solo quedaba su madre, con su mirada resplandeciente, y un silencio aplastante que lo envolvía. «Lucas, escucha», dijo su madre, pero su voz parecía venir de muy lejos, como el eco de un susurro divino. Antes de que pudiera responder, un destello deslumbrante inundó el lugar, y de la luz surgió una figura que parecía no pertenecer a este mundo. Era un ser custodio, lleno de gloria, con ojos que reflejaban siglos de sabiduría. «Lucas, tu vida está a punto de cambiar», anunció la figura con una voz resonante que tronó en su alma. «No, no puede ser», Lucas murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué tienes que decirme?», preguntó, con el corazón acelerado. La presencia del ser lo llenaba de miedo, pero también de una extraña paz. «Lo que te ha sido ocultado durante años se revelará hoy. No estás solo en esta lucha. Hay verdades ocultas que han llevado a tu familia a este preciso momento», dijo la figura, y Lucas sintió que la atmósfera se contraía como un resorte a punto de romperse. Sin previo aviso, la luz cobró vida
y comenzó a mostrar imágenes brillantes, visiones de su pasado. Vio a su madre arrodillada en oración, sujetando un rosario entre sus manos, su rostro empapado en lágrimas. Vio a amigos de la infancia, aquellos que habían caído en la oscuridad también, y sintió un profundo lazo que unía sus destinos. La batalla no es solo tuya, Lucas, es colectiva, explicó el ser. Cada decisión que tomas afecta a otros. Estás llamado a ser un faro para quienes aún están perdidos. Lucas abrió los ojos, sintiéndose abrumado. ¿Un faro? ¿Por qué yo?, cuestionó, la incredulidad tiñendo su voz. Pero antes de que obtuviera respuesta, el ser suspendido en el aire enfrió la atmósfera y una sombra oscura emergió del suelo. Se movía como una serpiente y se abalanzó hacia él. Un dolor familiar atravesó su pecho. La lucha se hizo tangible, como si los demonios de su pasado quisieran arrastrarlo de vuelta. Lucas, despierta tu verdadera naturaleza, dijo la figura convexa, apuntando hacia la sombra. O al frente de ti se presentará la elección: luchar o rendirte. La oscuridad te busca, pero tienes el poder de resistir. Otro destello lo cegó. La habitación alrededor se desvaneció de nuevo, y Lucas se encontró de vuelta en su pequeño piso, solo. Pero algo había cambiado. El aire estaba impregnado de una sensación de sacrificio y urgencia. Miró a su alrededor, desesperado, cuando una carta caída en el suelo atrajo su atención. La levantó, sintiendo que ardía en sus manos. La verdad te hará libre, pero la realidad es que no está en tus manos. El futuro está sellado, decía. Tenía que decidir. La voz de Dios aún retumbaba en su mente, pero ahora sentía que había un precio por su redención, un secreto que aún no podía comprender. Su madre, la guerrera de oración, sus amigos, las almas perdidas, y él, el faro de luz. Con el corazón agitado, se preguntó si estaba claro por qué se encontraba en medio de esta tormenta. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su elección, un susurro frío interrumpió su pensamiento, un eco oscuro que prometía respuestas. «Regresa por lo que te pertenece, Lucas», sonó entre sombras. Era una advertencia y una invitación. No olvides que aunque la luz brilla, la sombra está siempre cerca. En ese instante, Lucas sintió que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inexplicable. La sensación de un nuevo propósito lo invadía, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué camino elegiría? La oscuridad estaba a su alrededor, pero también la luz de una verdad aún no revelada. Con el alma inquieta y el corazón acelerado, dio un paso adelante, sabiendo que su viaje apenas comenzaba y que el poder de cambiar su destino aún estaba en sus manos. De repente, el suelo tembló bajo sus pies y un gran estruendo resonó a través de la habitación. Las paredes comenzaron a desvanecerse y Lucas sintió un tirón en su ser, como si algo más grande que él mismo lo estuviera llamando. Todo giraba y en un instante la luz luminosa se transformó en un oscuro abismo. Lucas cayó al vacío, lleno de miedo, cuando un torrente de visiones surgió ante él. Vio a su madre, pero no como la conocía. Fue más que un rostro reconfortante. En su lugar, vio a una poderosa guerrera, luchando en una batalla espiritual por su hijo. Imágenes de antiguas oraciones, pactos con Dios jamás revelados y promesas susurradas en la sombra lo abrumaron. Ella es parte del plan, resonó la voz del ser custodio. Tu madre es más de lo que creías, Lucas. Ella guarda un secreto, continuó el ser, y el abismo se suavizó como un lago sereno. Es un vínculo directo, un linaje sagrado que te conecta al reino celestial. La revelación lo dejó sin aliento. La verdad iba más allá de lo que podía imaginar. Él era parte de algo mucho más grande, una guerra cósmica, donde su luz y su sombra eran solo piezas de un tablero divino. Cada oración de tu madre, cada lágrima,
dio poder a tu existencia, dijo el ser. Debes aprender a manejarlo. Lucas sintió que el arrepentimiento y la esperanza se entrelazaban en su corazón. Pero, ¿por qué yo? ¿Qué papel haré en todo esto?, preguntó, su voz temblando. El ser lo miró con compasión. Eso depende de ti. Tu elección determinará el futuro. La oscuridad puede ser tentadora, pero tienes el poder de resistir. La sombra de lo que eres aún vencerá si no eliges la luz. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse una vez más. Antes de que todo se oscureciera, escuchó un susurro en su mente. Es hora de que despiertes a tu verdadero llamado, Lucas. El destino de muchos se aferra a tu elección. Con el corazón en un nudo y un nuevo sentido de urgencia, Lucas se sintió obligado a seguir adelante, a descubrir no solo su propósito, sino también el secreto que había mantenido su madre escondido en su ser. La sombra de la duda permanecía, y aunque estaba al borde de un nuevo amanecer, entendía que la lucha apenas empezaba. La luz y la sombra danzaban en su corazón, y el camino hacia adelante aún era incierto. ¿Por qué se le había revelado esto? ¿Y a qué verdadera batalla se estaba enfrentando ahora? Con cada latido de su corazón, la pregunta resonaba. ¿Qué es lo que se espera de mí? Lucas se encontraba en la puerta, el rostro de su madre iluminándose en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, entre la alegría y la confusión. Pero antes de que pudiera abrazarla, una ráfaga de viento helado lo envolvió. La atmósfera se tornó eléctrica. La luz intensa alrededor de ellos pareció parpadear, y en un instante el grupo que cantaba se desvaneció como si nunca hubiera existido. Solo quedaba su madre, con su mirada resplandeciente, y un silencio aplastante que lo envolvía. Lucas, escucha, dijo su madre, pero su voz parecía venir de muy lejos, como el eco de un susurro divino. Antes de que pudiera responder, un destello deslumbrante inundó el lugar, y de la luz surgió una figura que parecía no pertenecer a este mundo. Era un ser custodio, lleno de gloria, con ojos que reflejaban siglos de sabiduría. Lucas, tu vida está a punto de cambiar, anunció la figura con una voz resonante que tronó en su alma. No, no puede ser, Lucas murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué tienes que decirme?, preguntó, con el corazón acelerado. La presencia del ser lo llenaba de miedo, pero también de una extraña paz. Lo que te ha sido ocultado durante años se revelará hoy. No estás solo en esta lucha. Hay verdades ocultas que han llevado a tu familia a este preciso momento, dijo la figura. Y Lucas sintió que la atmósfera se contraía como un resorte a punto de romperse. Sin previo aviso, la luz cobró vida y comenzó a mostrar imágenes brillantes, visiones de su pasado. Vio a su madre, arrodillada en oración, sujetando un rosario entre sus manos, su rostro empapado en lágrimas. Vio a amigos de la infancia, aquellos que habían caído en la oscuridad también, y sintió un profundo lazo que unía sus destinos. La batalla no es solo tuya, Lucas, es colectiva, explicó el ser. Cada decisión que tomas afecta a otros. Estás llamado a ser un faro para quienes aún están perdidos. Lucas abrió los ojos, sintiéndose abrumado. ¿Un faro? ¿Por qué yo?, cuestionó, la incredulidad tiñendo su voz. Pero antes de que obtuviera respuesta, el ser suspendido en el aire enfrió la atmósfera, y una sombra oscura emergió del suelo. Se movía como una serpiente, y se abalanzó hacia él. Un dolor familiar atravesó su pecho. La lucha se hizo tangible, como si los demonios de su pasado quisieran arrastrarlo de vuelta. Lucas, despierta a tu verdadera naturaleza, dijo la figura convexa, apuntando hacia la sombra. Al frente de ti se presentará la elección, luchar o rendirte. La oscuridad te busca,
pero tienes el poder de resistir. Otro destello lo cegó. La habitación alrededor se desvaneció de nuevo, y Lucas se encontró de vuelta en su pequeño piso, solo. Pero algo había cambiado. El aire estaba impregnado de una sensación de sacrificio y urgencia. Miró hacia alrededor, desesperado, cuando una carta caída en el suelo atrajo su atención. La levantó, sintiendo que ardía en sus manos. La verdad te hará libre, pero la realidad es que no está en tus manos. El futuro está sellado, decía. Tenía que decidir. La voz de Dios aún retumbaba en su mente, pero ahora sentía que había un precio por su redención, un secreto que aún no podía comprender. Su madre, la guerrera de oración, sus amigos, las almas perdidas, y él, el faro de luz. Con el corazón agitado, se preguntó si estaba claro por qué se encontraba en medio de esta tormenta. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su elección, un susurro frío interrumpió su pensamiento, un eco oscuro que prometía respuestas. «Regresa por lo que te pertenece, Lucas», sonó entre sombras. Era una advertencia y una invitación. No olvides que aunque la luz brilla, la sombra está siempre cerca. En ese instante, Lucas sintió que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inexplicable. La sensación de un nuevo propósito lo invadía, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué camino elegiría? La oscuridad estaba a su alrededor, pero también la luz de una verdad aún no revelada. Con el alma inquieta y el corazón acelerado, dio un paso adelante, sabiendo que su viaje apenas comenzaba y que el poder de cambiar su destino aún estaba en sus manos. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, y un gran estruendo resonó a través de la habitación. Las paredes comenzaron a desvanecerse, y Lucas sintió un tirón en su ser, como si algo más grande que él mismo lo estuviera llamando. Todo giraba, y en un instante, la luz luminosa se transformó en un oscuro abismo. Lucas cayó al vacío, lleno de miedo, cuando un torrente de visiones surgió ante él. Vio a su madre, pero no como la conocía. Fue más que un rostro reconfortante. En su lugar vio a una poderosa guerrera, luchando en una batalla espiritual por su hijo. Imágenes de antiguas oraciones, pactos con Dios jamás revelados y promesas susurradas en la sombra lo abrumaron. «Ella es parte del plan», resonó la voz del ser custodio. «Tu madre es más de lo que creías, Lucas. Ella guarda un secreto», continuó el ser, y el abismo se suavizó como un lago sereno. «Es un vínculo directo, un linaje sagrado que te conecta al reino celestial». La revelación lo dejó sin aliento. La verdad iba más allá de lo que podía imaginar. Él era parte de algo mucho más grande, una guerra cósmica, donde su luz y su sombra eran solo piezas de un tablero divino. «Cada oración de tu madre, cada lágrima dio poder a tu existencia», dijo el ser. «Debes aprender a manejarlo». Lucas sintió que el arrepentimiento y la esperanza se entrelazaban en su corazón. «¿Pero por qué yo? ¿Qué papel haré en todo esto?», preguntó, su voz temblando. El ser lo miró con compasión. «Eso depende de ti. Tu elección determinará el futuro. La oscuridad puede ser tentadora, pero tienes el poder de resistir. La sombra de lo que eres aún vencerá si no eliges la luz». El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse una vez más. Antes de que todo se oscureciera, escuchó un susurro en su mente. «Es hora de que despiertes a tu verdadero llamado, Lucas. El destino de muchos se aferra a tu elección». Con el corazón en un nudo y un nuevo sentido de urgencia, Lucas se sintió obligado a seguir adelante, a descubrir no solo su propósito, sino también el secreto que había mantenido su madre escondido en su ser. La sombra de la duda permanecía, y aunque estaba al borde de un nuevo amanecer,
entendía que la lucha apenas empezaba. La luz y la sombra danzaban en su corazón, y el camino hacia adelante aún era incierto. ¿Por qué se le había revelado esto y a qué verdadera batalla se estaba enfrentando ahora? Con cada latido de su corazón, la pregunta resonaba: ¿qué es lo que se espera de mí? Lucas sentía su corazón latir con fuerza, mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cada frase del ser celestial resonaba en sus pensamientos, y en medio de la confusión, una nueva necesidad surgió en él: descubrir su verdadero camino. Pero justo cuando creía que podía avanzar, la atmósfera cambió. Un viento helado atravesó la habitación, y un silencio profundo se apoderó de su ser. Lucas, la voz de su madre resonó, pero esta vez era diferente, como si estuviera en un sueño distante. La verdad que guardamos, ha llegado el momento de revelarse. Algo en su mirada brillaba intensamente, pero también había un peso en sus palabras que hacía que toda la luz a su alrededor se disipara. Antes de que pudiera responder, la figura custodio volvió a materializarse ante él, pero ahora tenía un semblante severo. Lucas, hay algo más que debes saber. Se acerca una prueba. Tu madre ha portado un secreto que va más allá de su amor y oraciones. Lucas sintió que el aire se tornaba cada vez más denso, como si su propia vida pendiera de un hilo. De repente, una luz deslumbrante llenó la habitación, y en un instante, imágenes comenzaron a fluir ante sus ojos. Vio a su madre de niño, abrazada a la fe en tiempos de tormenta. Pero luego la visión cambió y mostró a dos figuras en las sombras: un hombre y una mujer, unidos en oración profunda, pidiendo por él. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucas, reconociendo el sacrificio que existía detrás de cada susurro de su madre. Eran personas que soportaron cargas, oraciones sacrificadas, cuya fe fue puesta en ti, explicó el ser, con su voz resonando poderosamente. ¿Quiénes son?, preguntó Lucas, su voz cargada de emoción y miedo. La respuesta del ser resonó como un trueno: tus abuelos, los que abrieron las puertas de la fe con poder. Su legado te ha protegido, pero ahora la oscuridad gira alrededor de ti con fuerza. No son solo sombras, son entes que buscan envolverte, alimentándose de tu duda. El ser custodio hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en el corazón de Lucas. Debe haber un sacrificio, una entrega completa para desatar el verdadero potencial que llevas dentro. Tu madre no es solo una guerrera, sino un canal de bendiciones, y tú eres el próximo guardián que debe levantarse. No, no puede ser, gritó Lucas, sintiendo la desesperación apoderarse de él. ¿Por qué me han elegido a mí? Soy un pecador, he fallado. Pero antes que pudiera hundirse en la pena, el ser lo miró con ternura. Tu propósito supera tus fracasos. La luz que llevas es necesaria en un mundo que anhela esperanza. El silencio se hizo pesado, y una sombra oscura surgió de la nada, tomando formas que amenazaban con arrastrarlo nuevamente hacia la oscuridad. No te dejes llevar por la desesperanza, Lucas. Aléjate de la mentira y sé quién estás destinado a ser. De repente, su madre habló con voz llena de amor. Mi querido hijo, siempre he creído en ti. Confía en la luz que hay en ti, porque es tu momento. Con la luz de su madre y la revelación que flotaba en el aire, Lucas sintió que su espíritu se levantaba. Pero justo cuando comenzaba a entender su vuelo en esta batalla, la sombra oscura lanzó un golpe brutal. Un grito desgarrador resonó en su mente. Abandona la luz, Lucas. Vuelve a lo que te pertenece, a lo que es tuyo por derecho. Lucas se cubrió, sintiendo que la posibilidad de caer y perderse aumentaba.
En un instante se dio cuenta que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La línea entre luz y oscuridad empezó a entretejerse de maneras que nunca imaginó. Y en ese momento de caos, una pregunta profunda y perturbadora perforó su ser. ¿Y si al final la verdad que buscaba me destruye en lugar de liberarme? El caos se intensificó. La oscuridad aumentó. Y estaba a punto de consumirlo. Con lágrimas en sus ojos, Lucas lanzó una última súplica. Señor, muéstrame el camino. Deja que mi elección sea la luz, a pesar del oscuro susurro. Pero el eco divino que solía sentirse ya no estaba ahí. Solo el silencio. El estado de agitación mantenía su corazón sacudido. La sombra estaba próxima. Los ecos de la voz oscura sonaban cada vez más cercanos. Con una ansiedad aguda, Lucas se preguntó, ¿qué? ¿Seré el faro que mi madre y todos esperan? ¿O caeré en la oscuridad, convirtiéndome en aquello que temía? El interrogante lo envolvía, mientras se preparaba para enfrentar lo que su destino le deparara. La noche apenas comenzaba. Lucas sentía su corazón latir con fuerza, mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cada frase del ser celestial resonaba en sus pensamientos. Y, en medio de la confusión, una nueva necesidad surgió en él: descubrir su verdadero camino. Pero justo cuando creía que podía avanzar, la atmósfera cambió. Un viento helado atravesó la habitación, y un silencio profundo se apoderó de su ser. Lucas, la voz de su madre resonó, pero esta vez era diferente, como si estuviera en un sueño distante. La verdad que guardamos, ha llegado el momento de revelarse. Algo en su mirada brillaba intensamente, pero también había un peso en sus palabras que hacía que toda la luz a su alrededor se disipara. Antes de que pudiera responder, la figura custodio volvió a materializarse ante él, pero ahora tenía un semblante severo. Lucas, hay algo más que debes saber. Se acerca una prueba. Tu madre ha portado un secreto que va más allá de su amor y oraciones. Lucas sintió que el aire se tornaba cada vez más denso, como si su propia vida pendiera de un hilo. De repente, una luz deslumbrante llenó la habitación, y en un instante, imágenes comenzaron a fluir ante sus ojos. Vio a su madre de niño, abrazada a la fe en tiempos de tormenta. Pero luego la visión cambió, y mostró a dos figuras en las sombras, un hombre y una mujer, unidos en oración profunda, pidiendo por él. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucas, reconociendo el sacrificio que existía detrás de cada susurro de su madre. Eran personas que soportaron cargas, oraciones sacrificadas, cuya fe fue puesta en ti, explicó el ser, con su voz resonando poderosamente. ¿Quiénes son?, preguntó Lucas, su voz cargada de emoción y miedo. La respuesta del ser resonó como un trueno. Tus abuelos, los que abrieron las puertas de la fe con poder. Su legado te ha protegido, pero ahora la oscuridad gira alrededor de ti con fuerza. No son solo sombras, son entes que buscan envolverte, alimentándose de tu duda. El custodio hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en el corazón de Lucas. Debe haber un sacrificio, una entrega completa para desatar el verdadero potencial que llevas dentro. Tu madre no es solo una guerrera, sino un canal de bendiciones. Y tú eres el próximo guardián que debe levantarse. No, no puede ser, gritó Lucas, sintiendo la desesperación apoderarse de él. ¿Por qué me han elegido a mí? Soy un pecador, he fallado. Pero antes que pudiera hundirse en la pena, el ser lo miró con ternura. Tu propósito supera tus fracasos. La luz que llevas es necesaria en un mundo que anhela esperanza. El silencio se hizo pesado, y una sombra oscura surgió de la nada, tomando formas que amenazaban con arrastrarlo nuevamente hacia la oscuridad. No te dejes llevar por la desesperanza, Lucas. Aléjate de la mentira
y sé quién estás destinado a ser. De repente su madre habló, con voz llena de amor. Mi querido hijo, siempre he creído en ti. Confía en la luz que hay en ti, porque es tu momento. Con la luz de su madre y la revelación que flotaba en el aire, Lucas sintió que su espíritu se levantaba. Pero justo cuando comenzaba a entender su vuelo en esta batalla, la sombra oscura lanzó un golpe brutal. Un grito desgarrador resonó en su mente. Abandona la luz, Lucas. Vuelve a lo que te pertenece, a lo que es tuyo por derecho. Lucas se cubrió, sintiendo que la posibilidad de caer y perderse aumentaba. En un instante se dio cuenta que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La línea entre luz y oscuridad empezó a entretejerse de maneras que nunca imaginó, y en ese momento de caos, una pregunta profunda y perturbadora perforó su ser. ¿Y si al final la verdad que buscaba me destruye en lugar de liberarme? El caos se intensificó, la oscuridad aumentó y estaba a punto de consumirlo. Con lágrimas en sus ojos, Lucas lanzó una última súplica. Señor, muéstrame el camino, deja que mi elección sea la luz, a pesar del oscuro susurro. Pero el eco divino que solía sentirse ya no estaba ahí. Solo el silencio. El estado de agitación mantenía su corazón sacudido. La sombra estaba próxima. Los ecos de la voz oscura sonaban cada vez más cercanos. Con una ansiedad aguda, Lucas se preguntó, ¿seré el faro que mi madre y todos esperan, o caeré en la oscuridad, convirtiéndome en aquello que temía? El interrogante lo envolvía, mientras se preparaba para enfrentar lo que su destino le deparara. La noche apenas comenzaba. Lucas sentía su corazón latir con fuerza, mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cada frase del ser celestial resonaba en sus pensamientos, y en medio de la confusión, una nueva necesidad surgió en él, descubrir su verdadero camino. Pero justo cuando creía que podía avanzar, la atmósfera cambió. Un viento helado atravesó la habitación, y un silencio profundo se apoderó de su ser. Lucas, la voz de su madre resonó, pero esta vez era diferente, como si estuviera en un sueño distante. La verdad que guardamos, ha llegado el momento de revelarse. Algo en su mirada brillaba intensamente, pero también había un peso en sus palabras que hacía que toda la luz a su alrededor se disipara. Antes de que pudiera responder, la figura custodio volvió a materializarse ante él, pero ahora tenía un semblante severo. Lucas, hay algo más que debes saber. Se acerca una prueba. Tu madre ha portado un secreto que va más allá de su amor y oraciones. Lucas sintió que el aire se tornaba cada vez más denso, como si su propia vida pendiera de un hilo. De repente, una luz deslumbrante llenó la habitación, y en un instante, imágenes comenzaron a fluir ante sus ojos. Vio a su madre de niño, abrazada a la fe en tiempos de tormenta, pero luego la visión cambió y mostró a dos figuras en las sombras, un hombre y una mujer, unidos, en oración profunda, pidiendo por él. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucas, reconociendo el sacrificio que existía detrás de cada susurro de su madre. Eran personas que soportaron cargas, oraciones sacrificadas, cuya fe fue puesta en ti, explicó el ser, con su voz resonando poderosamente. ¿Quiénes son?, preguntó Lucas, su voz cargada de emoción y miedo. La respuesta del ser resonó como un trueno. Tus abuelos, los que abrieron las puertas de la fe con poder. Su legado te ha protegido, pero ahora la oscuridad gira alrededor de ti con fuerza. No son solo sombras, son entes que buscan envolverte, alimentándose de tu duda. El ser custodio hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en el corazón de Lucas. Debe haber un sacrificio,
una entrega completa para desatar el verdadero potencial que llevas dentro. Tu madre no es solo una guerrera, sino un canal de bendiciones, y tú eres el próximo guardián que debe levantarse. No, no puede ser, gritó Lucas, sintiendo la desesperación apoderarse de él. ¿Por qué me han elegido a mí? Soy un pecador, he fallado. Pero antes que pudiera hundirse en la pena, el ser lo miró con ternura. Tu propósito supera tus fracasos. La luz que llevas es necesaria en un mundo que anhela esperanza. El silencio se hizo pesado y una sombra oscura surgió de la nada, tomando formas que amenazaban con arrastrarlo nuevamente hacia la oscuridad. No te dejes llevar por la desesperanza, Lucas. Aléjate de la mentira y sé quién estás destinado a ser. De repente, su madre habló, con voz llena de amor. Mi querido hijo, siempre he creído en ti. Confía en la luz que hay en ti, porque es tu momento. Con la luz de su madre y la revelación que flotaba en el aire, Lucas sintió que su espíritu se levantaba. Pero justo cuando comenzaba a entender su vuelo en esta batalla, la sombra oscura lanzó un golpe brutal. Un grito desgarrador resonó en su mente. Abandona la luz, Lucas. Vuelve a lo que te pertenece, a lo que es tuyo por derecho. Lucas se cubrió, sintiendo que la posibilidad de caer y perderse aumentaba. En un instante, se dio cuenta que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La línea entre luz y oscuridad empezó a entretejerse de maneras que nunca imaginó, y en ese momento de caos, una pregunta profunda y perturbadora perforó su ser. ¿Y si al final la verdad que buscaba me destruye en lugar de liberarme? El caos se intensificó. La oscuridad aumentó y estaba a punto de consumirlo. Con lágrimas en sus ojos, Lucas lanzó una última súplica. Señor, muéstrame el camino. Deja que mi elección sea la luz a pesar del oscuro susurro. Pero el eco divino que solía sentirse ya no estaba ahí. Solo el silencio. El estado de agitación mantenía su corazón sacudido. La sombra estaba próxima. Los ecos de la voz oscura sonaban cada vez más cercanos. Con una ansiedad aguda, Lucas se preguntó, ¿seré el faro que mi madre y todos esperan o caeré en la oscuridad, convirtiéndome en aquello que temía? El interrogante lo envolvía, mientras se preparaba para enfrentar lo que su destino le deparara. La noche apenas comenzaba. Lucas sentía su corazón latir con fuerza en su pecho, la confusión aún girando a su alrededor, la angustia de no saber cuál era. Su lugar en esa lucha se apoderaba de él. Apenas un instante después, una ráfaga de viento helado lo envolvió, como si las mismas sombras quisieran atraparlo. El silencio se volvió ensordecedor, y un frío profundo se apoderó del ambiente, haciendo que cada fibra de su ser temblara. Lucas. La voz de su madre resonó con un eco que hacía temblar sus rodillas. Es hora de que la verdad sea revelada. La intensidad en sus ojos lo atravesó, pero había un peso en su voz que presagiaba algo que cambiaría todo. Sin previo aviso, el ser custodio reapareció. Su rostro había cambiado. La severidad en su mirada transmitía una urgencia que al principio no comprendía. Se aproxima una prueba, Lucas. Un secreto guardado en el corazón de tu madre está a punto de salir a la luz. Las palabras del ser flotaron en el aire pesado, como para darles un peso físico. Y en ese momento una luz deslumbrante llenó la habitación, proyectando imágenes vívidas ante sus ojos. Lucas vio a su madre de niño, en su lecho de muerte, rodeada de familiares en oración. Su rostro, centrado en la esperanza, resonaba con los ecos de años de fe. Luego la visión cambió y aparecieron dos figuras, un hombre y una mujer, arrodillados y clamando al cielo. Al reconocerlos,
Un mar de lágrimas brotó de sus ojos. Eran sus abuelos, a quienes nunca llegó a conocer. Ellos te han buscado todo este tiempo, susurró el ser. Sus oraciones fueron el combustible de tu vida. Sin saberlo te ofrecieron en un pacto de amor. ¿Qué pacto?, preguntó Lucas, su voz entrecortada. Pero la respuesta se quedó atrapada en su garganta. Sabía, de algún modo profundo, que lo que iba a escuchar cambiaría su historia permanentemente. En ese instante, su madre, con una voz resonante, dijo: «Tu vida no es solo tuya, Lucas. Eres parte de una historia mayor». Una sombra oscura emergió del suelo, extendiéndose como tentáculos amenazantes hacia él. Lucas sintió el frío de la desesperación apretándole el pecho. «Lucha, Lucas, no te rindas». La voz del ser custodio lo alentó, pero la sombra se hizo más densa, tomando la forma de dudas y miedos pasados, de errores acabados de cometer. «No me dejes, Dios, no puedo», clamó. Las lágrimas brotaban, oscureciendo su visión. Fue entonces, en medio de su desesperación, cuando una claridad se hizo enorme. El ser levantó la mano, y una luz poderosa atravesó su ser. Fue como si de repente las cadenas que llevaban años sujetándolo se rompieran en 1000 pedazos. «Este sacrificio es necesario para un nuevo principio», dijo el ser, su voz reverberando como el trueno. Y así todo se oscureció. Lucas se sintió caer a través de un abismo interminable, pero de pronto una luz brillante lo rodeó. En medio de la claridad, escuchó una voz profunda, casi inhumana. «Tú eres el elegido. Has sido preparado para esta batalla desde la eternidad». Al abrir los ojos, se encontró de vuelta en su pequeño piso, con el pulsar de su corazón resonando como un tambor. En sus manos, una nota brillaba intensamente. Haciendo un esfuerzo, la levantó y leyó en voz alta: «El sacrificio haría florecer la redención. El amor es la clave a seguir». Con cada palabra, comprendía que su familia estaba entrelazada en algo mayor, un legado que corría a través de sus venas. Pero antes de que pudiera deslumbrarse por la revelación, la sombra regresó, como una niebla que intentaba envolverlo nuevamente. «Regresaste para terminar lo que empezaste», susurró un eco frío. «O tomas la luz, o volverás a la oscuridad». Con su corazón apretado, Lucas sintió que todo estaba en la balanza. El destino de su propia vida, e incluso el de su madre, parecía enredado en esa elección. La oscuridad acechaba, pero la luz era un faro. «¿Cuál es el camino correcto?», preguntó con una voz quebrada. «¿Qué se espera de mí?». Y ahí, en ese instante de frenético silencio, una verdad se reveló. Tal vez la verdadera lucha no era solo contra las sombras, sino también contra la luz que tenía que aceptar. La vida prometía un nuevo comienzo y la posibilidad de redención, pero detrás de cada elección se precipitaba un abismo. «Vas a tener que creer, Lucas», resonó la voz, más fuerte ahora. «La batalla apenas comienza, y lo que descubras sobre ti mismo podría cambiarlo todo». Con una mezcla de miedo y esperanza, se preparó para enfrentar lo desconocido, sintiendo que su viaje de fe estaba apenas comenzando y que su elección definiría no solo su destino, sino tal vez el de muchos más. Mientras la luz y la sombra danzaban a su alrededor, Lucas supo que había más revelaciones por venir. Sintió un nuevo llamado a atravesar su ser, un recordatorio de que incluso en las sombras más oscuras siempre existía la luz. Pero la pregunta a partir de ahora sería: ¿qué secretos aún guachen por ser descubiertos en esta travesía espiritual que apenas comenzaba? Con el corazón acelerado, Lucas cerró los ojos y se entregó a lo desconocido, esperando respuestas entre la luz y la oscuridad.